¿Qué es algo que tus padres hicieron cuando eras niño y que luego pareció extraño? Nuestra parte favorita de la Navidad eran los bastones. Tomaríamos los rollos de papel de regalo vacíos y los envolveríamos de arriba a abajo con cinta adhesiva. Luego tendríamos una batalla real familiar hasta que todos los palos se deterioraran y se desmoronaran. Al crecer, siempre me pareció extraño que otras familias tiraran sus palos en lugar de usarlos para el propósito previsto. Al leer Palos de golpeteo, me imaginé que la historia tomaría otro rumbo. Sin embargo, parece que esto podría ser entretenido. Nos enseñó a mi hermano y a mí cómo pagar facturas cuando estábamos en la escuela secundaria. Cuando mis padres jugaban a las casitas con nosotros, en lugar de limitarlo a cosas divertidas como cocinar, como hacían la mayoría de los padres, mis padres escribían recibos de pago, facturas y registros de chequeras impresos como parte de jugar a las casitas. También nos hizo practicar cómo escribir cheques. No sabía que era extraño hasta que crecí y hablé con algunos de mis amigos sobre las responsabilidades de los adultos. Cuando dije que sabía cuadrar una chequera desde la secundaria, todos me miraron como si tuviera 7 ojos. Aunque fue extraño, me alegro de que lo hicieran. Me preparó mucho más para las responsabilidades adultas que la mayoría de las personas de mi edad. Me gustaría que mis padres me hubieran enseñado eso. Mis últimos años de adolescencia y mis primeros años de adultez podrían no haber sido tan agobiantes. Cuando mi hermano o yo decíamos algo asqueroso en la mesa, mi madre, en lugar de reprendernos, usaba sus cubiertos como micrófono y pretendía ser la presentadora de un programa de entrevistas que llamaba Poppy Chat. ¿Alguna vez te encontraste en casa de un amigo disfrutando de una comida con su familia y buscaste iniciar una conversación divertida y un poco inapropiada? Es curioso cómo surgen esos momentos, donde el ambiente familiar puede tornarse más relajado y propenso a bromas ligeras. Estas situaciones suelen ser interesantes, ya que revelan dinámicas familiares y la capacidad de reírse de cosas cotidianas. Tendríamos guerras de calcetines. Comenzaría dejando en la sala de estar una cesta con calcetines limpios y doblados. Mi hermano normalmente lo instigaba con mi padrastro. Por lo general, era una guerra de 1 hora escondiéndose en la casa y teniendo una artillería de calcetines escondidos y bombardeándose unos a otros con ellos. Por lo general, terminaba cuando mi mamá llegaba a casa y se enojaba porque se habían acabado todos los calcetines limpios. Nosotros hicimos algo similar. No logro recordar si hizo un relato o un dibujo, pero mi hermana pequeña entregó en primer grado algo titulado Papá rompió el ala del pájaro de mamá. Lo que olvidó mencionar fue que era un pájaro de madera decorativo que se cayó durante una guerra de calcetines. Imagino que mis padres recibieron una llamada curiosa de la escuela después de eso. Mi papá leía libros en voz alta durante la cena. Desde que tenía entre 0 y 10 años, mis hermanos son mayores, así que él lo hacía por ellos cuando yo todavía era un bebé. Terminaba su comida muy rápido y luego, mientras los niños comían, leía algo. Reservar para nosotros. Y estos nunca fueron libros destinados a niños pequeños, sino sus libros favoritos. Leemos El Señor de los Anillos, Los 7 libros de Narnia, Alicia a través del espejo, Magos de Terramar, Ciudadano de la Galaxia, Conde de Montecristo, Yo Robot, etc. Editar, mucha gente señala que lo son, de hecho, libros aptos para niños. Estoy de acuerdo, pero muchos de ellos fueron escritos originalmente sin la intención de ser para niños. Me encantaron y eso me convirtió en quien soy hoy, pero uno no mira esos libros y piensa, voy a leerle esto a mi hijo de 4 años. En la tradición católica de la vida monástica en Occidente, se solía tener la práctica de leer en la mesa. Un monje leía en voz alta durante una comida, eligiendo textos de la Biblia, novelas o relatos sobre la vida de los santos. Esta costumbre es valiosa y podría ser adoptada por las familias, ya que es fundamental fomentar la lectura, especialmente en tiempos donde las personas tienden a leer menos. Cuando era más joven no existía el castigo en nuestra casa, si hacía algo mal tenía que sentarme en los escalones desde donde tenía una vista perfecta de mis hermanos divirtiéndose. Ahora que lo pienso, estoy bastante seguro de que mis padres les decían que fueran más juguetones cuando alguien estaba en problemas para que sintieran que se lo estaban perdiendo. Editar, realmente no sé si mis padres nos dijeron que fuéramos más juguetones cuando uno de nosotros estaba en las escaleras porque yo era el principal alborotador, pero ciertamente alentarían el juego diciendo, muy bien, ustedes pueden andar en los scooters láser. Adentro por un rato, eso nunca sucede cuando no estoy en estos escalones. Soy hijo único y cuando me portaba mal, pero no lo suficiente como para recibir un castigo físico, solía escuchar ve y siéntate en el escalón. Me quedaba sentado el mismo número de minutos que tenía de edad, a los 7 años, permanecía en el escalón durante 7 minutos.
Creo que muchos padres hacen esto, pero el concepto me resulta extraño. Nos enseñaron a ir al baño como lo harían con un perro. Cada vez que usábamos el baño en lugar de nuestro pañal / puyup, recibíamos un rolo, como si le dieras una galleta a un perro cada vez que fuera al baño afuera en lugar de dentro de la casa. Los rolo están siempre en mi mente como dulces de caca, editar, no recuerdo específicamente haber sido entrenado para ir al baño, sin embargo, recuerdo que los rolos eran golosinas para usar el baño, y recuerdo a mi hermano pequeño siendo entrenado para ir al baño. Mis padres nos enseñaron a ir al baño a todos de la misma manera, con rolos. Nos enseñaron a usar el baño de una manera similar a cómo se entrena a un perro. Pensé que ibas a mencionar que te hicieron sentir mal por los errores. Mi papá hizo esto en Navidad, que se llamaba MR Tree. Básicamente, mi mamá nos llevaba a la ventana y él se paraba detrás del árbol de Navidad y fingía que el árbol nos estaba hablando. Después de Navidad, nos decían que MR Tree había vuelto a la granja de árboles de Navidad. Imagínese mi horror cuando supe que MR Tree no era algo que otros niños tuvieran. Es curioso cómo los recuerdos de la infancia pueden ser extraños. Yo también tenía una tradición familiar rara. Mi amigo tenía un hombre de nieve en su jardín que supuestamente cobraba vida en invierno. Cada vez que pasábamos, hacíamos un trato con él. Años después, descubrimos que era solo un disfraz dejado por su papá. Siempre pensé que éramos los únicos que teníamos esas cosas. Esas memorias son divertidas ahora. Pilas guardadas en la nevera. Tendríamos pilas nuevas para todo un cajón, pero las guardarían como en un cajón para verduras o algo así en la puerta. No me di cuenta de que era extraño hasta que me mudé con mi pareja y fui a guardarlos en el refrigerador. Ella me preguntó qué estaba haciendo y realmente no pude responder. Era una segunda naturaleza. En una de las empresas en las que trabajé, resultó ser una justificación muy útil para el jefe hacer que la compañía adquiriera un refrigerador para mantener las baterías a una temperatura adecuada. Antes de que fuera totalmente competente nadando solo, mi mamá me ponía un chaleco salvavidas, le ataba un largo trozo de cuerda de nylon y me arrojaba al río. Básicamente me hacía nadar con una correa río abajo por diversión. Mamá, eres el paleto con más clase. Qué nostalgia, esto me lleva a mis años de infancia, cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años y mi hermana menor apenas comenzaba a caminar, con menos de 2 años. Mi madre solía colocar su corralito en el río, donde el agua era poco profunda, pero podía entrar por los lados de malla, y allí estaba mi hermana, chapoteando felizmente en un par de centímetros de agua. Nos salvaron los dientes después de recogerlos de debajo de nuestras almohadas y el ratoncito Pérez dejó dinero. Encontré un pequeño joyero con unos 60 dientes cuando era adolescente. Editar, bueno, que me condenen. Supongo que no es tan extraño después de todo. Los padres de muchas personas lo hicieron y, a menudo, se los regalaron más adelante en la vida. Conservé los dientes de mis hijos. En un proyecto escolar de ciencias, mi hija utilizó esos dientes para mostrar cómo los refrescos afectan la salud dental, empleando sus dientes de leche reales. No somos una familia conmovedora, es decir, sin abrazos, sin te amo, sin descansar uno encima del otro en el sofá. No tenía idea de que eso era extraño hasta que comencé a quedarme en casas de amigos para dormir fuera de casa. Hasta el día de hoy, si intento tomar la mano de mi mamá, ella se me escapará en poco tiempo. Supongo que no es así como hacemos las cosas, pero hombre, me encantaría un poco de nada. Editar, hasta que tomar la mano de tu mamá en público también es extraño. Editar, todos ustedes me envían mensajes para disculparme porque mis padres no me amaban, pueden relajarse. Ciertamente, la falta de afecto físico y verbal puede ser perjudicial y significar un problema más profundo, pero diferente no siempre significa peor. Mi entorno familiar se comportaba de manera similar. Conozco a una familia que vive cerca y que es bastante efusiva, siempre abrazándose y mostrando cariño, lo cual me resulta un poco incómodo. No es que sea algo mal visto, simplemente no estoy acostumbrado a ese tipo de muestras de afecto. La mayoría de las personas de mi familia son algún tipo de músico. Como experimento, todos mis tíos y tías decidieron cantar Feliz cumpleaños lo más desafinado posible, ni siquiera cantando la melodía, algunos en tono mayor y otros en tono menor, y a veces intencionadamente a un cuarto de paso de quien estaba a su lado. Una vez que tenía 6 o 7 años me preguntaron si podía cantar Feliz cumpleaños. No pude. Editar, una palabra editar también, como nota, dejamos de hacer esto cuando uno de mis primos menores lloró porque todos estábamos cantándolo tan horriblemente.
Como alguien que proviene de una familia de artistas y que mantiene una relación con otra persona que también nace en un entorno musical, esto resulta sumamente gracioso. En nuestra primera casa, nuestros padres tenían un gran reloj de cuco en el baño principal, montado en la pared opuesta al inodoro, de modo que uno se sentaba en el inodoro frente al pájaro cuco. Papá solía decirnos que anotáramos la hora en el reloj de cuco cuando nos sentábamos, para no ocupar el baño por mucho tiempo. Si el cuco sonaba mientras estábamos allí, llamaba a la puerta y decía, ¿te caíste? ¿Cuánto tiempo falta? Quizás esta fue la desventaja de tener un solo baño en la casa, pero mirando hacia atrás, parece extraño. Recuerdo que en la casa de mis padres había un gran reloj de cucú en el baño. Siempre que me sentaba, mi papá pedía que mirara la hora para no estar mucho tiempo allí. Si el cucú sonaba, él golpeaba la puerta y preguntaba si me había caído. Era un poco raro, pero al final le daba un toque de humor a esa situación. Es curioso cómo esos detalles se quedan grabados en la memoria. Le dejaríamos un Buzz Light y un sándwich deli para Santa en lugar de leche y galletas. Resulta que Santa era el amigo bebedor de mi padre, Vigal. Esto no es una broma, lo prometo. Seguiría publicando si hubiera una etiqueta seria aquí. Además, mis abuelos eran vecinos, mis padres eran vecinos mientras crecía, así que hasta la secundaria pensé que todos los abuelos vivían uno al lado del otro. Me sorprendió cuando alguien dijo, sí, mis abuelos viven en Cantón, pero mis otros abuelos viven en Oklahoma. Yo estaba como, ¿cómo es eso posible? Tuve una infancia extraña. Nada como un buen recuerdo familiar. Crecí con historias raras como esa de Santa y Begao. Nunca pensé que solo era un amigo de mi papá. Y lo de los abuelos viviendo al lado, me dejó pensando mucho tiempo. Para mí, todos los abuelos tenían que estar cerca. Cuando me di cuenta de que no era así, simplemente quedó claro que cada familia tiene su propia locura. La infancia tiene su forma de sorprenderte. Para Navidad, mi familia siempre pone el mono navideño en lo alto del árbol. Es este pequeño títere de mono de advertencia que tiene más de 70 años, mi bisabuela solía tenerlo. Siempre pensé que era lo mejor. No entendía por qué la gente ponía estrellas y ángeles en lo alto de sus árboles cuando podían empalar a un pequeño amigo simio en los pinos. Colocamos un adorno navideño inusual. Es una figura de silicona con forma de pecho pequeño y un pezón, diseñada con diferentes protuberancias para que las personas puedan practicar autoexámenes y saber qué buscar. Un año, accidentalmente se guardó en la caja de adornos y al siguiente año fue redescubierta y colocada en el árbol. Su presencia ha generado curiosidad y ha servido como un recordatorio sobre la importancia del autoexamen. Cuando mi mamá conseguía gasolina para su auto, compraba las bolsas de 50 de gusanos de goma. Solía hacernos tuitear como pájaros y nos los daba de comer mientras conducía. Editar, aclaré tener gases ya que la gente estaba preocupada por el tracto digestivo de mi madre. Recuerdo que cuando mi mamá se detenía a cargar gasolina, siempre compraba esas bolsas de gomitas de 0.50. Nos hacía piar como pájaros y nos las daba mientras manejaba. Era una manera curiosa de hacernos felices, aunque ahora me pregunto cómo se las arreglaba con la conducción. Al menos no había preocupaciones sobre su digestión, que eso parece haber inquietado a algunos. Las cosas simples a veces son las más memorables. Que cualquier dinero que yo ganara se destinaría a ayudar a la familia. Todo lo que gané, desde $20 en un trabajo en las granjas de cactus hasta algo de dinero que me sobró de los cumpleaños, fue para ellos. Si no, la culpa me golpearía como una ola. Ahora tengo 21 años y estoy empezando mi propia familia y ni siquiera puedo comprarme una barra de chocolate sin sentirme culpable. Mi pareja tiene esta manera de ser. Siempre le dejo pequeñas sorpresas porque nunca se compra cosas para él. Han pasado 3 años desde que logramos estabilidad económica para que finalmente se anime a comprarse algo de almorzar los viernes. Es más de lo que no hicieron. Nunca se abrazaron, besaron ni mostraron ningún afecto. Cuando era adolescente, vino una chica que me gustaba. Cuando se fue, me abrazó y yo me quedé allí, incómodo, sin hacer nada. Ella retrocedió y luego se fue. Me tomó años después darme cuenta de que no sabía cómo mostrar afecto a nadie. Me llevó hasta los 20 años sentirme realmente cómodo mostrando afecto por los demás, e incluso ahora lo dudo a veces. Solo me siento cómodo abrazando a 2 personas que conozco. Estoy seguro de que en algún momento me sentiré más cómodo con ello. Solo necesito encontrar una buena dama que quiera compartir algo de afecto. Es interesante ver cómo a veces la gente crece sin esa conexión afectiva.
Recuerdo que también fui un poco torpe en ese aspecto de adolescente. Me costaba dar abrazos, y la experiencia con esa chica debe haber sido incómoda. Con el tiempo, aprender a mostrar afecto es clave para las relaciones. Supongo que con paciencia, uno puede hallar a alguien que haga que esos gestos sean más naturales. Mi familia es simplemente ruidosa. Mi padre perdió parte de su audición trabajando en remolcadores oceánicos mucho antes de que yo naciera. El hombre no puede hacer nada en silencio. Pisotea, grita entre bostezos, cierra de golpe las puertas de los armarios. Todos hablamos en voz alta para que pueda oírnos. Todas nuestras discusiones familiares se llevan a cabo a todo pulmón. Mi cuñado dice que vivir con mis padres durante un año para ahorrar dinero para el pago inicial de una casa salvó su matrimonio. Antes de eso, pensaba que estaba en problemas cuando mi hermana hacía ruido durante las discusiones. Llevo años intentando controlar el volumen. Soy una persona súper feliz y me cuesta mucho estar tranquila y en silencio. Estoy trabajando en ello. Mi familia es igual de ruidosa. Mi papá también tiene problemas de audición, así que todo se convierte en un griterío. Las discusiones familiares son como una competencia de quien grita más. Mi cuñado dice que vivir con mis padres mejoró su matrimonio, pero en su lugar, seguro se asustó. Estoy intentando aprender a controlar mi volumen, pero es complicado, ya que siempre he sido muy expresivo. Siempre que perdía algo le preguntaba a mi madre si sabía dónde estaba. Normalmente lo hacía porque eso es lo que hacen las mamás. Pero ella no me dijo simplemente dónde estaba el objeto perdido. Hacía una pausa por un momento, cerraba los ojos y decía déjame usar mi útero para encontrarlo. Obviamente era una broma, pero cuando era niña no tenía idea de que era un útero. No tengo idea de cuántas veces le sugerí a otra persona que usara su útero para encontrar un objeto perdido o le dije a la gente que mi madre usaba su útero para encontrar objetos perdidos. Cuando era niño, siempre que perdía algo, le preguntaba a mi madre si sabía dónde estaba. Casi siempre lo sabía, porque eso hacen las mamás. Pero nunca me decía directamente. Solo cerraba los ojos y decía déjame usar mi útero para encontrarlo. Era una broma, pero yo no sabía que era un útero. Recuerdo haber sugerido a otros que usaran su útero para encontrar cosas perdidas. No pelearon. Nunca vi a mis padres pelear mientras crecía. No fue hasta que fui mucho mayor que me di cuenta de que esto no es la norma. A una edad aún mayor descubrí que no era que no pelearan, simplemente eran muy conscientes de no hacerlo delante de los niños. Creo que tuvo resultados mixtos pero en su mayoría positivos. Por un lado tenemos una unidad familiar nuclear increíblemente fuerte. Por otro lado, me llevó mucho tiempo darme cuenta de que pelear en una relación era normal. Terminé arruinando algunas buenas relaciones debido a una pelea. Luego conocí a mi esposa, que venía de una familia que pelea como si fuera un deporte. Después de una pelea inicial en nuestra relación, comencé a prepararme para salir bajo fianza y ella me dijo, ¿qué carajo te pasa? Es solo una pelea. ¿Sucede? Básicamente, ella simplemente no me dejaba irme por una pelea estúpida. Me alegro de que haya hecho eso. Es curioso cómo nuestras experiencias familiares moldean nuestras expectativas. Mis padres tampoco peleaban, todo parecía perfecto. Cuando comencé a salir, las discusiones me asustaban. Pensé que era el fin de todo. Pero conocí a alguien que me enseñó a ver las peleas como algo natural. Ahora entiendo que las diferencias son parte de cualquier relación. A veces es necesario, pero saber manejarlas es clave. Agradezco esa lección. Cuando me quedaba dormido, mi papá recibía Mr. Washcloth, que básicamente era él poniéndome un paño húmedo en la cara y vertiendo agua sobre él para despertarme. Básicamente, mi padre inventó el submarino como una forma de despertarme cuando me niego a despertarme para ir a la escuela, almohadilla infancia. A veces me pasaba lo mismo. Cuando no me despertaba, mi mamá venía y me daba unos golpes suaves en la cama. Era su forma de decirme que ya era hora. A veces, solo me decía que había desayuno. Siempre funcionaba. No tan extremo como en tu historia, pero igual efectivo. Al final, esos momentos se sienten como una parte normal de crecer. Disponemos de una antigua chimenea de leña normal y corriente. Mis hermanos y yo siempre quisimos ayudar a mi papá a encender fogatas. Mi padre finalmente inventó un sistema de clasificación de la construcción de incendios. Los rangos y las responsabilidades de coordinación son las siguientes: aprendiz asistente, solo puede romper periódicos y recuperar leña. Aprendiz, puede ayudar a los rangos superiores a hacer fuego. Constructor de fuego junior, puede encender fuego sin supervisión.
Pero el constructor de mayor rango debe verificar el trabajo antes de encenderlo. Constructor de fuego, puede construir y encender fuegos sin supervisión Master Fire Builder, rango que mi padre inventó para poder tener un rango más alto que yo cuando fuera mayor. Tenías que hacer 50 fuegos en cada nivel para ascender a un rango más alto. Incluso teníamos un pequeño tablero con el rango y progreso de todos. Eso suena como una tradición familiar divertida. Tengo un recuerdo similar con mis amigos. Siempre construíamos fogatas cuando íbamos de campamento. Cada uno tenía un papel, algunos eran responsables de recolectar leña y otros de encender el fuego. Era una buena manera de aprender y pasar el rato juntos. Al final, la diversión estaba en el proceso, no solo en el fuego. Compartir esas experiencias nos unió más. Dormir en el suelo /diagonal compartir cama. Mi mamá, mis 2 hermanos y yo nos turnábamos para dormir en el suelo por la noche. Cuando dormías en el suelo, ambos gatos se acostaban junto a tu cabeza. Cuando era niño con asma severa y alergia a los gatos, era miserable. Sin mencionar el hecho de que mi mamá insistió en dejar el ventilador encendido, lo que solo levantó más polvo y empeoró mi asma. No era la mejor noche. Compartir la cama o dormir en el suelo con mis hermanos y mi mamá. Los gatos siempre venían a acostarse junto a mí. Con el asma y la alergia a los gatos, era un sufrimiento. Y mi mamá siempre tenía el ventilador encendido, que solo hacía que el polvo se moviera. Esos momentos eran complicados, pero así crecíamos, juntos en el caos. Tenía un juego enorme de enciclopedias al lado de la mesa de la cena, y cada vez que un niño hacía una de esas preguntas estúpidas para niños, ya sabes de qué tipo, se acercaban dramáticamente, sacaban las enciclopedias y leían en voz alta la entrada de lo que teníamos preguntado sobre. Recuerdo cuando era niño y mis amigos hacían preguntas raras. Siempre teníamos una enciclopedia a mano. Si alguien preguntaba algo tonto, uno de nosotros iba a buscar el libro y leía la respuesta. Era como un juego, pero al mismo tiempo aprendíamos cosas. A veces, las respuestas eran sorprendentes y otras veces simplemente graciosas. Era un buen momento compartir esas curiosidades en la mesa. Mi papá fumaba en pipa. Sopló grandes nubes de nicotina en nuestra cara, la de mi hermano menor y la mía, al mismo tiempo que mi madre era una fumadora empedernida. Estamos a finales de los 70 y principios de los 80, pero nadie los condenó. Crecí en los años 90, como muchos de mis amigos. Recuerdo que una de mis amigas padecía asma severo, pero su padre fumaba sin parar en casa. No era un secreto que el humo de segunda mano era perjudicial en ese entonces, incluso siendo un niño, era evidente que esa situación era inapropiada. Varias cosas, mis padres nunca se casaron. Tengo un apellido con guión. Se referían el uno al otro como compañeros de cuarto y mi mamá siempre dormía en el sofá y mi papá en su propia habitación. Fui criado pescetario, éramos básicamente vegetarianos pero comíamos pescado. Solo he comido carne en mi vida un puñado de veces. Pensé que era bastante normal. Pero supongo que no. Todas las noches. Seinfeld. Durante la cena. No importa cuántas veces vimos el episodio, mis padres eran fanáticos de Seinfeld. Fue una locura. Mi mamá tuvo una mascota rescatada. Teníamos más de 20 gatos. Mi papá era plomero y traía a casa varios animales con regularidad. Tortugas, conejos, perros, ratones, lo que sea. Mamá era una judía atea y me hacía leer ensayos que presentaba en su clase de filosofía en la universidad, cuando yo estaba en la escuela primaria. Ella me diría la importancia de no creer en nada más que en uno mismo. Si recuerdo algo más lo agregaré a esto. Porque hay muchísimo más. Es un poco peculiar crecer en un hogar así, con padres que se trataban como compañeros de cuarto. La mezcla de ser casi vegetariano y la cantidad de gatos en casa suena única. Me imagino lo habitual que se sentía ver Seinfeld en la cena. La filosofía de tu mamá sobre la autocreencia tiene sentido, aunque no es lo típico para un niño. A veces, las dinámicas familiares son raras, pero también memorables. Cuando me picaba una abeja en la mano, mi madre orinaba en una bolsa de plástico. Metía mi mano en ella y luego me la cerraba con cinta adhesiva alrededor de la muñeca para que mi mano descansara en la orina. Pensé que esto era completamente normal y un día, cuando un amigo me preguntó sobre la bolsa que tenía en la mano, le expliqué que era solo el pis de mi mamá para ayudar a curar la picadura de abeja. Mis amigos comenzaron a cantar P.E.P.E. Han, P.E.P.E. Han, no es tu culpa con la melodía de Gato maloliente, cada vez que me veían durante años. Eso es algo raro.
La primera vez que lo escuché, pensé que era una broma. Imaginarme con la mano en una bolsa de plástico. Y luego tus amigos cantando esa canción cada vez que te veían. A veces, las cosas más extrañas se convierten en parte de la vida diaria. Al final, te hace recordar ese momento con risas, aunque al principio fue incómodo. A veces, la infancia está llena de momentos así. Que otros adultos nos vigilen todo el tiempo o llévennos de excursión. Algunos antecedentes de esto: mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Papá dejó su trabajo y fue a la escuela de predicación. Debido a esto, hizo muchos estudios bíblicos y todo eso. Finalmente consiguió otro trabajo, pero se dio cuenta de que no pasaba tanto tiempo con nosotros como quería. Había varias otras personas, de la iglesia, que nos invitaban y simplemente pasábamos el rato en sus casas mientras papá trabajaba o estudiaba. Algunos de ellos nos llevaban a viajes de pesca y cosas así para que estuviéramos activos. Nunca pensé en nada al respecto. Estar deprimido significa que realmente no me di cuenta, y todavía no creo que haya sido gran cosa, pero entiendo que es extraño hacer viajes con personas que no son tus padres. Es una historia interesante. Crecer con un padre que se dedicó a predicar y no tuvo mucho tiempo para ti. Es bueno que otras personas de la iglesia te apoyaran y te llevaran a pescar, aunque no siempre sea común salir con adultos que no son tus padres. Al final, esos momentos pueden marcar la diferencia, aunque en ese momento no parezca importante. La vida tiene formas extrañas de conectarnos con otros. Mis abuelos me criaron y ellos guardaban estos cuadernos en sus autos y cada vez que compraban gasolina, anotaban la fecha, el kilometraje, los galones y el costo. Todavía lo hacen. Me regalaron mi propio libro cuando empecé a conducir hasta que los padres de mi novia me explicaron que esto dejó de ser útil hace décadas. Es curioso cómo la gente tiene sus propias costumbres. Mis abuelos también guardaban un montón de registros, sobre todo de cosas cotidianas. Recuerdo que, cuando empecé a manejar, me dieron un cuaderno igual. Al principio, lo llevaba en el carro. Pero luego, mis amigos me dijeron que era innecesario. Al final, lo dejé de lado. A veces pienso que era una forma de conectar con el pasado. Nos acostábamos en nuestras camas para pasar la noche y mi mamá se ubicaba en el pasillo entre la habitación de mi hermano y la mía. Ella gritaba: ¿estás listo? Le gritábamos: sí. Y luego ella decía: te amo, buenas noches. Y lo repetiríamos. Luego se cerraron las puertas y todos se fueron a dormir. Incluso cuando los amigos terminaron. Fue muy lindo. Eso suena muy lindo. Tener ese tipo de rutina con tu madre crea un ambiente cálido. La conexión entre hermanos también se siente especial. Esas pequeñas cosas hacen que las noches sean memorables. Ya sea con amigos o en familia, esos momentos son importantes. A veces, lo simple es lo que importa. Esa tradición de despedida es algo que se queda contigo. Mi familia, inmediata y extendida, a menudo se pone a cantar en momentos aleatorios. Y armonizamos perfectamente y hacemos solos espontáneos como si fuéramos una puta boy band o algo así. Todos son muy religiosos, por lo que normalmente son canciones de Jesús, pero también sucede mucho con las canciones navideñas. Sinceramente, no tenía idea de que era extraño hasta que mi novio vino con nosotros en un viaje bastante largo y mis hermanas y yo cantamos Daddy Was a Preacher. La expresión de confusión y horror en su rostro fue realmente inesperada e hilarante. Más tarde me dijo en casa que pensaba que eso era algo que solo pasaba en las películas cursis. Todavía lo asusta cuando sucede, a pesar de que ya lleva 3 años con esto. Todavía no estoy convencido de que sea súper extraño, pero no lo sé, jaja. A mi familia también le gusta cantar en momentos inesperados. A veces, nos da por hacerlo en reuniones. A veces son canciones navideñas, otras son algo más tradicional. Recuerdo que una vez, un amigo vino a cenar y de repente empezamos a cantar. La expresión en su cara fue de sorpresa total. Desde entonces, siempre se ríe y dice que nunca sabe qué esperar cuando estamos juntos. Es curioso lo que a veces consideramos normal. Mi DH y yo nos alojábamos en un hotel de 5. Fue a darse un baño. Fui a charlar con él y lo encontré sentado en aproximadamente 1 pulgada de agua tibia. No se había dado cuenta de que se podía llenar la bañera hasta arriba. Esta revelación ha llevado a un gran amor por los baños. A veces, las cosas más simples pueden cambiar la forma en que vemos las cosas. Recuerdo una vez que estábamos en un hotel. Entré al baño y vi a mi amigo sentado en una tina con solo un poco de agua. No sabía que podía llenarlo más.
Desde entonces, se volvió fanático de los baños. A veces, los detalles pequeños tienen un gran impacto en nuestro disfrute diario. Se aseguraron de que siempre tuviera un regalo de Papá Noel debajo del árbol, incluso después de que ya no creía en Papá Noel. Simplemente parecía una tradición divertida, así que la continué con mis hijos incluso después de que dejaron de creer. Fue recién este año que mi esposo me preguntó por qué lo hago, y realmente no tuve una buena respuesta, más bien, ¿no lo hacen todos? Su familia no lo hizo, y fue entonces cuando me di cuenta de que me había mudado cuando mis hermanos aún eran lo suficientemente pequeños como para creer en Santa y que por eso todavía recibía regalos de él, para no matarles la ilusión. Así que seguí haciéndolo con mis hijos porque no conocía nada mejor. Me gusta. Es un poco dulce, creo. Es curioso cómo las tradiciones se mantienen. Yo también hacía cosas sin preguntarme por qué. En mi familia, siempre había una celebración por el cumpleaños de un amigo, aunque no siempre todos pudieran venir. Con el tiempo, empecé a entender que lo hacíamos para mantener el lazo. Es algo simple, pero tiene un sentido que creo que es importante. A veces, las costumbres son más valiosas de lo que pensamos. Tarta de chocolate para desayunar cuando éramos pequeños. Cada vez que cumplíamos años, mi mamá nos preparaba un pastel de chocolate y como solo éramos 4 y 2 éramos bastante pequeños, no podíamos terminarlo todo de una sola vez. A la mañana siguiente, mi papá y mi hermana y yo nos cortábamos trozos de pastel de chocolate de buen tamaño para el desayuno. Y luego enviar a la escuela a niños de 10 y 6 años adictos al azúcar. Mi hermana y yo nunca nos dimos cuenta de que esto era extraño hasta que crecimos y mencionamos sin pensarlo a nuestros amigos y a varias fiestas de cumpleaños lo que pensábamos que deberían hacer con el pastel sobrante. Aparentemente, desayunarlo no era la norma en otros hogares, aún así, comí mucho pastel cuando era niño. Así que gana. Editar, aparentemente a muchas otras personas también les gusta el pastel para el desayuno. Disfruten de ese chocolate de madrugada mis hermanos de tarta. Es curioso cómo una cosa tan sencilla como el pastel de chocolate se vuelve un recuerdo especial. Crecí comiendo eso en las mañanas después de los cumpleaños. Mis padres nunca lo vieron raro, pero al contarle a amigos me di cuenta de que no era común. Cada mañana con pastel era una fiesta en casa. Al final, tener un desayuno dulce no era algo malo, solo una divertida tradición familiar. Esto es algo que no debería ser extraño, pero luego me di cuenta de que era bastante poco común. Comíamos juntos comidas caseras todos los días y discutíamos temas intelectuales, arte, literatura, matemáticas, ciencia, historia, política, desde que era un niño pequeño. Cuando pienso en mi privilegio, pienso en comer ensalada y aprender sobre el siglo XVII un martes por la noche. No sé si es raro, pero para mí no lo era. Crecí en una casa donde cenar juntos era la norma y siempre hablábamos de cosas interesantes. Recuerdo las noches discutiendo sobre arte y ciencia, mientras comíamos algo saludable. A veces pienso en eso y me doy cuenta de que no todos tuvieron esa oportunidad. Es un buen recuerdo. Simple, pero significativo. Lo siento, no es mi familia, sino la de un antiguo compañero de trabajo. Su familia hornea un pastel de cumpleaños para Jesús cada Navidad. Eso no sería tan raro, pero luego le ponen velas y lo dejan afuera. Cuando el viento apaga las velas, es como si Jesús lo hubiera hecho o algo así. Tuve que salir de la habitación para reírme cuando me dijo eso. Y no, al parecer no le ponen 2000 velas a la tarta. Eso suena bastante curioso. Hacer un pastel para Jesús es algo que no se ve todos los días. La idea de las velas apagándose por el viento es graciosa, como si estuviera participando en la celebración. Es buenísimo que su familia tenga sus propias tradiciones, aunque a veces te hagan reír. Me imagino la cara de tu compañero cuando lo cuenta. Al final, son esas historias lo que hace la vida más interesante. ¿Una toalla? Estremecimiento. Mi mamá nos daba a cada uno una toalla de baño y tenía que colgarla en el baño al final de la noche. Todos se veían un poco diferentes, así que sabías quién tenía qué toalla. Si no estuviera colgado, te sacaba de la cama y te hacía colgar la toalla. Todavía estoy un poco irritable por esto y tengo que contenerme para no irritarme cuando mi marido deja una toalla en el suelo o en el dormitorio. Es un tipo bastante limpio, así que he adoptado el mantra de que si tengo un problema con él debería ponerlo y luego está todo bien. Está arraigado en mí que las toallas vuelven a estar en el perchero. ¿Por qué es raro eso? ¿Dónde más colgarías la toalla para que se seque? Dejar una toalla mojada en el suelo es asqueroso y favorece el crecimiento de moho. Es cierto que es incómodo recibir una sola toalla sin que la laven, pero ¿por qué es extraño que no quisieran que dejaras las toallas empapadas por ahí?
Además, no es necesario un perchero para colgarlas, se pueden colocar en otros lugares. La idea es simplemente colgar las toallas. Tuvimos 3 grupos de padres en nuestro vecindario haciendo esto cuando nuestros hijos estaban todos en la misma escuela primaria del vecindario, eran miembros del grupo comunitario, etc. Solo surgió como un escándalo en el vecindario cuando las 3 parejas solicitaron el divorcio, 2 grupos de ellos. Se volvió a casar con una de sus parejas favoritas de las 6 y las 2 restantes buscaron compañía en otra parte. Fue realmente extraño tener la custodia compartida y algunos de los niños alternando noches en diferentes casas del vecindario. En mi vecindario ocurrió algo sorprendente. 2 parejas se separaron y cambiaron de cónyuges, mientras que otra pareja decidió marcharse. Me pregunto qué llevó a esas decisiones tan drásticas. Nosotros también hicimos esto. No recuerdo si escribió una historia o hizo un dibujo, pero mi hermana pequeña entregó algo en primer grado llamado Papá le rompió el ala al pájaro de mamá. Lo que olvidó incluir fue que se trataba de un pájaro decorativo de madera que fue derribado durante una guerra de calcetines. Me imagino que mis padres recibieron una llamada interesante de la escuela después de eso. Esto me trae a la mente una ocasión en que se estaba construyendo una casa y el contratista dejó algunas latas de cerveza en el terreno. Al final, escribí sobre el constructor y las latas de cerveza, lo que ocasionó una gran vergüenza. Aquella experiencia quedó grabada, mostrando cómo incluso en situaciones cotidianas se pueden encontrar historias curiosas y memorables que pueden causar risas o sonrojos. En el monaquismo católico occidental, existe una tradición de lectura de mesa. Un monje comía más temprano que los demás, en una comida, leía la Biblia y en otras comidas leía una novela o las vidas de los santos o algo así. Creo que es una gran tradición para mantener con las familias. Dios sabe que la gente no lee lo suficiente hoy en día. Es interesante cómo algunas tradiciones pueden conectarnos más. En mi familia, solíamos tener cenas donde una persona leía algo mientras comíamos. A veces era una historia o algo de la vida real. La verdad es que se creaba un ambiente tranquilo y todos disfrutábamos más de la comida y de compartir. Creo que esa práctica de leer en la mesa es algo que se ha perdido un poco. Durante el jardín de infantes había una caja con papel tapiz de caras sonrientes por todas partes, y si hacías algo desagradable con alguien más, ambos se sentaban allí hasta que se disculpaban. Empujé a un niño hacia abajo durante el tiempo de juego y ambos nos sentamos allí por el resto del día. Él lloró casi todo el tiempo y yo me quedé allí sentada. No sé si me di cuenta de lo roto que era el sistema, o si simplemente estaba siendo terco porque él no debería haberse topado conmigo mientras yo pretendía ser Godzilla. Finalmente, el profesor cambió la política para que la víctima pudiera seguir jugando, pero estoy bastante seguro de que tampoco funcionó como se esperaba. En el jardín de infancia había una caja con papel de pared de caras sonrientes. Si hacías algo malo, te quedabas ahí hasta pedir disculpas. Un día, empujé a un niño y nos sentamos juntos el resto del día. Él lloró y yo solo miraba. No sé si entendía lo mal que estaba el sistema o si era terco. La maestra cambió la regla, pero creo que tampoco funcionó bien. Soy hijo único y cuando era malo, pero no lo suficiente como para que me abofetearan, oía, ve a sentarte en el escalón. Me sentaba durante todos los minutos que tenía, yo, de 7 años. Estaba sentado en el escalón durante 7 minutos. Entiendo eso. La sentencia de ir a sentarte en el escalón suena familiar. Hay algo en el tiempo de reflexión que puede ser efectivo. Te da un momento para pensar en lo que hiciste, aunque a veces puede sentirse un poco injusto. Al final, supongo que todos aprendemos de esas pequeñas lecciones de la infancia. El refuerzo positivo es un entrenamiento eficaz para casi cualquier cosa. Trabajé en un zoológico y vi cómo se usaba en todo tipo de animales. El problema fue que mi jefe también intentó usarlo conmigo. Se sintió realmente degradante, pero hombre, amaba a esos japipos. En 5º grado, formé parte de una clase especial en la escuela donde aprendimos sobre Japón. En una actividad, nos enseñaron a usar palillos. El profesor se aseguró de que los estábamos sosteniendo bien y luego nos dio un vaso desechable, vaciando una bolsa llena de caramelos en la mesa. Nos dijo que podíamos quedarnos con la cantidad que lográramos recoger. En poco tiempo, todos los niños de 10 años dominamos el uso de los palillos. Mi guardería intentó hacer algo similar, pero con un gráfico en el que me colocarían una pegatina de estrella cada vez que iba al baño correctamente. Recuerdo haberme preguntado por qué querían hacer un gráfico de estrellas con pegatinas que indicaran cuando oriné.
No entendí que se suponía que quería calcomanías de estrellas, pero informaba diligentemente cada vez que iba para que pudieran agregar otra calcomanía. Después de un tiempo, me dieron el gráfico y un pastel por completarlo con éxito, así que eso también estuvo bien. Me gustó el pastel. Es curioso cómo los pequeños logros a veces se celebran de formas raras. Recuerdo que en el jardín de infancia también teníamos algo así. Hacíamos una serie de tareas y si lo hacíamos bien, recibíamos una estrellita. Al principio no entendía la emoción por las estrellitas, pero al final, el pastel fue el verdadero objetivo. Es gracioso cómo esas pequeñas cosas pueden dejar una buena memoria. Crecí en esa época mágica en la que los adultos conseguían computadoras pero eran los niños los únicos que sabían lo que hacían con ellas. La única vez que intentaron limitar nuestro acceso, al establecer el nombre de mi perfil de AOL en la categoría adolescente, lo cambié nuevamente a acceso completo. No porque quisiera ver pornografía ni nada por el estilo, sino porque la categoría me impedía jugar Warcraft 2 en línea a través de Battle.net. En ese momento, supieron que no podían impedirme hacer lo que quería en la computadora. La estrategia de mi madre para limitar el acceso a la computadora consistía en desconectar el cable de alimentación. Así que decidí usar el del impresor. Cuando ella se dio cuenta, decidí ir a una tienda y comprar uno por unos $10, para esconderlo en la caja del juego Red Alert. Cada intento era un desafío, pero eso hacía que la situación fuera más emocionante y siempre encontraba maneras creativas de sortear las restricciones. Incluso tenían algunos programas instalados en la computadora que bloquean ciertos sitios web. Estas cosas que realmente funcionan y o no se pueden solucionar es un concepto extraño para mí. En mi época, los jóvenes sabíamos mucho más sobre computadoras que la mayoría de los adultos. Esto era común en muchas familias, a excepción de un amigo cuyo padre laboraba en NASA. Su única acción fue instalar un registro de teclas para supervisar lo que hacían, pero en realidad no le interesaba mucho, ya que su hijo siempre fue muy sincero, consciente de que su padre estaba atento a sus actividades. Los utensilios de plástico siempre se reutilizaban en la casa de mis padres, principalmente porque mi mamá se negaba a tirarlos. Los tenedores tenían púas rotas y yo intentaba tirarlos solo para que ella los sacara de la basura y los metiera en el lavavajillas. Estuve allí este fin de semana y juro que todavía hay tenedores y cucharas de cuando estaba en la escuela secundaria. Es curioso cómo algunas cosas se quedan en el tiempo. En casa de mis padres, también se reutilizaban los cubiertos de plástico. Mi mamá siempre decía que no había que desperdiciar nada, así que los lavaba una y otra vez. Hace poco, vi unos tenedores que parecían de antes. Es raro, pero esas cosas traen nostalgia y recuerdos de la infancia. La vida pasa, pero esos utensilios siguen ahí. Tengo un recuerdo muy claro de ver a mamá liar un cigarrillo un día cuando pensaba que yo estaba dormido. Pero siempre estuve muy confundida porque ella te dirá que no fuma y que dejó de fumar antes de que naciéramos. Luché durante mucho tiempo tratando de descubrir si ella estaba mintiendo. Luego crecí y me di cuenta de que ella no fuma cigarrillos, solo marihuana. Y por eso no me permitieron ir con ella a revisar el correo. Recuerdo una vez que vi a mi mamá enrollar un cigarro cuando pensó que estaba dormido. Siempre me quedó la duda, porque decía que no fumaba y que había dejado de hacerlo antes de que naciéramos. Con el tiempo, entendí que no fumaba cigarrillos, solo marihuana. Por eso no podía ir con ella a revisar el correo. Fue un momento curioso que me hizo pensar en lo que las personas pueden ocultar. Tuve una experiencia similar cuando conocí a la familia de mi marido. Cuando sus padres llegaron a casa del trabajo, me puse tensa porque esperaba que empezaran a gritarse el uno al otro. Entonces escuché risas. Y fue extraño. Empecé a darme cuenta de que algunas parejas casadas realmente se gustan jajaja. Lo más curioso sobre aquellos padres que agreden a sus hijos es su intento de justificarse con frases como mis propios padres me hicieron lo mismo y salí bien. No, estás golpeando a tus hijos, eso no es un signo de haber salido bien. Tengo 50 años y todavía me sobresalto cuando se abre la puerta principal. Inmediatamente pienso que uno de mis padres está en casa y estoy a punto de que me griten. Eso apesta. Pero aprendí de otros y leí mucho. Mis hijos son fantásticos, independientes y no tienen miedo de que les pegue. Es muy bonito. Es curioso cómo a veces las cosas de la infancia nos siguen persiguiendo de adultos. A pesar de que hemos crecido, esos instintos pueden aflorar. Pero lo importante es lo que hemos aprendido. Tus hijos son la prueba de que has hecho un buen trabajo, y eso es lo que cuenta al final.
La libertad que tienen de ser ellos mismos es un gran logro. Oh Dios, esto me recuerda a cuando éramos niños. Yo probablemente tenía entre 6 y 7 años. Pero mi hermanita tenía más de 1 año, menos de 2, así que caminaba por ahí. Como todavía no sabía nadar, mi mamá tomaba su corralito y lo dejaba caer en el río, donde era poco profundo, pero el agua podía entrar por los lados de la malla, y mi hermana pequeña simplemente chapoteaba en 1 pulgada o 2 de agua en su pequeño corralito. Eso me suena familiar. Cuando éramos niños, también hacíamos cosas así. Tenía una hermana menor que solía jugar en el agua. A veces, la poníamos en una piscina inflable y la dejábamos chapotear. Era divertido ver cómo se entretenía con la poca agua. Los momentos simples son los que más recordamos. No creo que sea raro, ¿verdad? Quiero decir, son los pequeños dientes de leche de tu hijo. Perderlos es señal de crecer y dejar esa infancia tras un pequeño diente a la vez. Seguro que no los tiraría a la basura. Parece inmoral como padre, en realidad no soy padre. Conservo algunos dientes de leche de mi hijo. No tengo claro por qué, pero no quise deshacerme de ellos. Así que, cuando toque organizar nuestra herencia, seguramente esos dientes desaparezcan. O tal vez los utilice en un proyecto artístico inusual. No importa. En ese momento, ya no será responsabilidad mía. Mi familia era igual. Conozco una familia en la calle que es muy sensible, siempre abrazándose, y eso me asusta un poco. No porque sea inapropiado, solo porque no estoy acostumbrado. Sí, es curioso cómo con el tiempo las cosas cambian. He comenzado a ser más afectuoso con los padres. Con uno de ellos es más sencillo, puedo abrazarlo o rodearlo con el brazo, pero se aleja rápidamente. Hace un tiempo, empecé a darle un beso en la mejilla al otro cuando me despido, y le digo te quiero. Al principio resultó raro, pero ahora lo espera, ha sido un cambio positivo para ambos. Cuando yo era pequeña, mis padres eran bastante pobres y, si golpeaban a un ciervo, generalmente lo mataban. También recuerdo al guardabosques conectándonos con algunos ciervos recién matados en la carretera. Dicho esto, los ciervos generalmente dañan los vehículos mucho más de lo que vale la carne que contienen, por lo que no se habrían desviado para golpearlos a propósito. Es interesante cómo la vida puede ser así. Recuerdo que un amigo tenía una familia con recursos limitados. Si cazaban algo, lo aprovechaban al máximo. Era común que compartieran historias sobre cómo lidiaban con situaciones difíciles. La idea de usar algo que otros considerarían un problema suena práctica. A veces tenemos que ser creativos para salir adelante, ¿no? Comimos bien algunos inviernos debido al impacto de un ciervo limpio. Papá estaría detrás de un auto que atropelló a un ciervo, lo arrojaría por detrás y llegaría tarde al trabajo ese día para poder traerlo y colgarlo. Nos salvó el culo un par de veces. Recuerdo un invierno en el que mi padre llegó a casa con un ciervo. Había chocado con un coche y, en lugar de dejarlo, decidió llevarlo para aprovecharlo. Fue un lío, pero al final tuvimos buena carne por varias semanas. Siempre se reía de lo tarde que llegaba al trabajo. Esas comidas en familia eran especiales, incluso si la situación era un poco rara. Uno nunca sabe de dónde viene la cena. Esto es literalmente horrible para mí. No pude soportarlo. No sé por qué tengo esa cosa del cepillo de dientes, pero no puedo soportar que mi cepillo de dientes toque el de otra persona. Lo tendría bajo llave en la casa de tus padres. Peaje. No me agrada que la cabeza del cepillo de dientes toque la superficie, y menos aún que otra persona lo use. Esa situación provocó en mí una sensación extraña, como si mi estómago intentara subir por mi garganta hasta salir. Esto me hace reír porque mi papá solía hacer lo mismo. Ni siquiera teníamos demasiada gente. Yo era hijo único, FFS. Ya en mi adolescencia, esto fue una fuente de rarezas para mí. Mi papá ya está muerto, pero todavía reviso para asegurarme de que mi cepillo de dientes esté seco antes de usar el objeto giratorio. Es curioso cómo ciertas costumbres se quedan con nosotros. Mi amigo también tenía una obsesión con comprobar las cosas antes de usarlas, incluso pequeñas tonterías. A veces, me parecía raro, pero ahora, mirando hacia atrás, me hace recordar momentos divertidos. Al final, esas pequeñas manías son un reflejo del cariño que le tenemos a nuestra familia, incluso cuando ya no están.
La continuación irónica de la historia es que ahora estoy en ti. En realidad, encuentro que esto está en línea con la forma en que creciste. Ti requiere un experto en todos los oficios y una mentalidad de resolución de problemas. El mismo conjunto de habilidades que necesitarían tus padres. Crecí en Alaska en los años 70, 80 y principios de los 90, donde hacíamos todo nosotros mismos. De adulto me atrajo el campo de las tecnologías de la información. Es curioso cómo la vida da vueltas. Crecí en un ambiente donde teníamos que arreglarnos solos. Mis padres hacían de todo y eso me enseñó a resolver problemas. Ahora, mirando hacia atrás, trabajar en IT se siente natural. Aprendí a ser un hombre orquesta, igual que ellos lo fueron. Terminé en una carrera que, de alguna manera, refleja mi crianza. Todo tiene sentido al final. Soy cantante. He estado cantando y actuando toda mi vida. Hago shows todo el tiempo y tengo algunos CD hechos, pero tengo un trabajo normal de 8 a 5 en una oficina que organiza una celebración de cumpleaños cada mes donde todos cantan feliz cumpleaños. Siempre me siento un poco incómodo si la canto normalmente porque siento que la gente piensa que estoy tratando de presumir. Así que siempre canto intencionalmente de manera un poco desafinada y divertida. Es interesante ver cómo intentas hacer que la situación sea más ligera. Trabajar en una oficina y tener esa doble vida de cantante puede ser un reto. Cantar de manera graciosa para evitar mostrar tus habilidades es una forma de manejarlo. Al final, lo importante es que todos se diviertan y no se sientan incómodos. Es un buen enfoque para resaltar la diversión en un momento simple. Así cabreaba al pastor de la escuela cuando me hacía cantar himnos. Supuso que yo era terrible cantando. A veces estaba fuera de tono. Otras veces medio segundo demasiado lento o rápido. Reduzca la velocidad, la prisa por ponerse al día. Omita algunas palabras y luego cante la última correctamente. Sonríe y luce orgullosa como si fuera un cantante prodigio. Era una época interesante en la escuela. Siempre que el pastor me pedía cantar himnos, no podía evitar jugar con las notas. A veces desafinaba, otras me apresuraba o me retrasaba un poco. Pero lo mejor era la cara que ponía él. Yo sonreía como si realmente estuviera dando un gran espectáculo. Al final, todo era una broma, pero esos momentos me hacían reír un montón. Crecí en una casa con 2 hermanas y mi mamá y mi papá. Mi papá tenía su propio baño y las 4 niñas compartíamos uno. No era extraño para mí bañarme con mis hermanas cuando éramos jóvenes o ver a mi mamá desnuda. No era extraño ducharme mientras mi mamá se cepillaba los dientes y mi otra hermana se maquillaba. También soy de una familia italiana / estadounidense y todos mis amigos más pan blanco pensaron que era extraño. He observado que en mi familia, el baño no siempre es un lugar sagrado para la soledad. A veces, es inevitable necesitar usarlo mientras un hermano está en la ducha. Con solo un baño disponible, esa es la única alternativa que queda. No me parece nada raro. Mi esposa y mi hija, de 10 años, se bañan juntas todo el tiempo, en parte por diversión y en parte por las razones que mencionas. Es bueno aprender algunas cosas de tu mamá. No me parece raro. Recuerdo que cuando era pequeño, mi hermana y mi mamá a veces también compartían la ducha. Era una forma de pasar tiempo juntas y aprender cosas. No había nada extraño en eso. Simplemente era parte de la rutina familiar, así que puede ser normal en muchas casas. Ojalá mi mamá me hubiera enseñado a afeitarme las piernas. Pasé varios años cortando mentiras cada verano y negándome a afeitarme durante el invierno. Luego me pasé a la depilación con cera mientras podía hacerlo de manera rentable. Europa del Este, ¿yo? Con $50 te compraste un lavado de cabello, corte, color, peinado, cera para piernas / axilas / cejas / bikini y puntas en una sola sesión. De 2 horas. Sesión. Luego se convirtió a doble filo, grito a /R biquet-edge. Todavía nunca aprendí a maquillarme ni a hacer nada con mi cabello que no sea una cola de caballo o un giro en forma de garra. A cortar bollo. Tengo 27 años y trabajo en un trabajo profesional. Sin maquillaje y con el pelo recogido en una pinza todos los días. Al explorar un subreddit dedicado al maquillaje y ver tutoriales en YouTube, aprendí a aplicarlo a los 23 años. Aunque no soy muy atrevida con las técnicas, ahora tengo el conocimiento necesario. Más tarde, mi madre admitió que no me enseñó porque ella tampoco tenía experiencia en el tema. Afortunadamente, el Internet ha sido una gran herramienta para adquirir estas habilidades.
Mi abuela nos hacía lo que ella llamaba café con leche. Básicamente era una onza de 2 de café con una tonelada de leche y azúcar. Estaba delicioso. También solía comprar cigarrillos normales para ella y cigarrillos dulces para mí. Luego íbamos a casa, ella preparaba una taza de café y yo me preparaba café con leche, luego podíamos sentarnos y tomar café y fumar cigarrillos. Emoticono cara sonriente. Estoy seguro de que la gente hoy en día se enteraría y perdería la cabeza. Desde pequeño, se disfrutó el café con leche en casa. Así que, como padre, decidí compartirlo con mis hijos. Una vez, mi pareja intentó prepararle un poco al más pequeño y me llamó preocupada, mencionando que le provocó náuseas. Al preguntar cómo lo había hecho, reveló que utilizó una mezcla con demasiada crema. Le hice notar que con tanta grasa le cambiaría el sabor y le sugerí usar solo leche. No creo que sea muy extraño. Tengo abonos para la temporada de mi equipo de fútbol local y verlo en un estadio y por televisión son dos cosas totalmente diferentes. Para un verdadero fanático de los deportes, no creo que sea extraño y conozco a muchas personas que lo hacen. Yo creo que es normal. Tener entradas de temporada para tu equipo local es un buen plan. Verlo en el estadio tiene su propio ambiente. La emoción, la energía de la multitud, no se compara a verlo en la tele. Muchos amigos hacen lo mismo y entienden. Es parte de ser aficionado al deporte, y cada quien tiene su forma de disfrutarlo. Deletreaste C-A-N-U-K diferente cada vez en esta historia. Editar, sí gente, sé que todas estas son formas válidas de deletrearlo. Simplemente pensé que era gracioso que aprovechara eso al máximo en su publicación. Era un amigo que nunca paraba de escribir a Nuka de diferentes maneras. Un día, en su publicación, mezclaba todas las variantes. Fue divertido ver cómo algunos se molestaban mientras otros solo reían. Al final, no importaba cómo lo escribiera, siempre lograba que todos prestaran atención. Es curioso cómo pequeños detalles pueden hacer grandes diferencias en una conversación. Le ponemos la teta navideña. Es un seno pequeño de silicona. Con un pezón que tiene varios bultos diferentes para que las personas practiquen autoexámenes y sepan qué sentir. Un año lo pusieron accidentalmente en la caja de almacenamiento de adornos y al año siguiente lo encontraron. Y lo pusieron en el árbol. Una vez encontramos un adorno raro en la caja de cosas de Navidad. Era una especie de broma, una teta de silicona para practicar autoexámenes. El año anterior, alguien lo metió ahí por error. La colgamos en el árbol y fue un rey gigante entre la familia. Al final, se convirtió en una tradición divertida cada Navidad. Siempre recordaremos esa anécdota con una sonrisa. Tupperware pensé que mi marido era la única persona que pensaba que se escribía así. Es un Tupperware. Lo siento si estoy siendo molesto. Solo tenía que comentar porque mi esposo estaba bastante enojado porque había estado deletreando /diagonal, pronunciando mal durante casi 30 años y nadie lo había corregido nunca. Espero poder salvarte del mismo destino. Entiendo lo que sientes. Mi amigo también tenía una manera rara de pronunciar algunas marcas. Estaba convencido de que era gracioso, pero al final todos lo corregían. Un día, lo grabé diciéndolo mal y se lo envié. Se puso un poco rojo, pero al final se rió. A veces es bueno tener ese tipo de momentos. Puede que no lo reconozca, pero todos aprendemos de alguna manera. Esto me recuerda cuando mi mamá estaba haciendo construir una casa cuando yo tenía alrededor de 8 años y el contratista dejó algunas latas de cerveza en nuestro lote. Terminé escribiendo sobre el constructor y las latas de cerveza, mi mamá estaba tan avergonzada. Eso me hace recordar cuando mi mamá estaba construyendo una casa cuando tenía unos 8 años. El contratista dejó algunas latas de cerveza en nuestro terreno. Terminé escribiendo sobre el constructor y las latas de cerveza. Mi mamá estaba tan avergonzada. Fue divertido, aunque no esperaba que ella reaccionara así. Al final, solo era una anécdota, pero para ella fue un momento incómodo. Este sistema también fue bueno para los maestros, porque tener horas de detención para los estudiantes significa que al menos un maestro también permanece en la escuela durante ese tiempo. La pregunta es, ¿los profesores que presenciaron la detención también estaban siendo castigados? La verdad es que nunca me había puesto a pensar en eso. Es curioso cómo los maestros a veces pasan más tiempo en la escuela por cosas que no son su culpa. Recuerdo un amigo que se quedó a vigilar una vez. Dijo que era aburrido, pero al menos se podía poner al día con su lectura.
Supongo que todos tienen sus maneras de lidiar con la situación. Estoy de acuerdo, pero hace poco descubrí que no es lo habitual. Sinceramente, tener un pastel era mi parte favorita de los cumpleaños cuando era niño. Por lo general, terminaba compartiéndolo con mis hermanos cada vez que me lo pedían, quiero decir, quería que compartieran su pastel conmigo cuando llegara el momento, obviamente, pero esta regla simplemente mantuvo la paz. No sé, me parece que la idea de compartir pastel en los cumpleaños es normal. De niño, siempre estaba dispuesto a repartir mi porción. Al final, todos querían su parte y yo hacía lo mismo con los suyos. Era una forma de mantener a todos contentos y evitar peleas. Admito que, a veces, deseaba más pastel, pero así era más fácil disfrutar del momento con mis hermanaras. Cuando estaba aproximadamente en quinto grado, estaba en una clase de honores que tenía mi escuela donde nos enseñaban sobre Japón. En un momento nos enseñaron a usar los palillos. La maestra dio la vuelta y se aseguró de que todos los estuviéramos sosteniendo correctamente y luego nos entregó a cada uno una taza individual. Arrojó sobre la mesa una bolsa enorme de salvavidas envueltos individualmente y nos dijo que podíamos quedarnos con todos los que pudiéramos recoger y entrar en la taza. Una habitación llena de niños de 10 años usaba palillos para joder en unos 30 segundos. Me acuerdo de una actividad similar en la escuela, donde aprendimos a usar cuchillos y tenedores. Nos dieron frutas y nos retaron a ver quién podía cortar más rápido. Todos queríamos impresionar al maestro. Estaba lleno de risas y competitividad. En poco tiempo, todos estábamos cortando como profesionales. Ese tipo de momentos siempre se quedan grabados en la memoria. La forma que tenía mi madre de controlar el acceso a la computadora era quitarle el cable de alimentación. Así que cambié al de la impresora. Luego se dio cuenta, así que salí y compré uno en Radio Shack por unos $10 y lo escondí en la caja de alerta roja. Recuerdo que mi mamá tenía una forma curiosa de controlar mi tiempo en la computadora. Quitaba el cable de poder. Así que, en lugar de eso, tomé el de la impresora. Pero luego lo descubrió. Finalmente, decidí comprar uno en Radio Shack y lo escondí en la caja de un juego. Era un plan bastante simple, pero funcionó por un tiempo hasta que ella se dio cuenta. Esto fue cierto para la mayoría de las familias, excepto para mi único amigo cuyo padre trabajaba para la NASA. Lo máximo que hizo fue instalar un registrador de teclas para ver qué estaba haciendo su hijo, pero en realidad nunca le importó porque su hijo era muy honesto con todo sabiendo que su padre estaba mirando. Eso me recuerda a un amigo que siempre decía que su papá lo vigilaba. Él no hacía nada raro, solo se comportaba porque sabía que su papá tenía esos programas. A veces me contaba que le parecía raro, pero al final, era una relación sincera. Su papá trabajaba en algo importante, pero nunca estaba realmente presente. Pensé que era curioso cómo la confianza podía estar ahí a pesar de la vigilancia. Conservar el film en el frigorífico tiene una base científica. Lo mantiene fresco por más tiempo, preservando así la capacidad de registrar color/diagonal contraste. En realidad, nadie tiene que preocuparse por esto a menos que tenga muchas películas a mano. Esto se aplica principalmente a profesionales que pueden tener más de 100 rollos en stock en un momento dado. Relacionado tangencialmente, pero también hay un subconjunto dedicado de hipsters impenitentes a quienes les gusta filmar con películas caducadas. Pero el tema de la batería es un cuento de viejas que mi propio padre parece aceptar a pesar de que nunca pudo hacerlo. Demostrar que hizo una gran diferencia. Nunca había pensado en guardar el rollo de película en la nevera. Un compañero fotógrafo lo hacía porque tenía un montón de rollos. Recuerdo que alguna vez le pedí uno y me dijo que lo mantuviera frío. Eso sí era un capricho. A lo del tema de las baterías, siempre escuché lo mismo, pero no estoy seguro de que realmente ayude. Mi padre también lo dice, pero nunca lo ha confirmado. Todavía tengo los dientes de leche de mi hijo. No tengo idea de por qué, pero no quería tirarlos. Entonces, probablemente en el futuro, cuando esté ordenando nuestro patrimonio, él los echará. O úsalos en un proyecto de arte espeluznante. Lo que sea. No será mi problema en ese momento. Es curioso cómo algunos objetos tienen un valor sentimental. Guardar los dientes de leche de tu hijo es un poco raro, pero también refleja el vínculo que tienes con esos momentos. Al final, es su decisión qué hacer con ellos. Puede que los tire o los use para algo extraño, pero eso ya no dependerá de ti. La vida sigue y las cosas quedan para quien las quiera o necesite. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó.
Emoticono corazón,